Entonces, a continuar allí, vamos a hablar acerca de 5 personas que debemos de conocer, 5 personas que nos habla la Biblia, que todos nosotros debemos de conocer. Y estas 5 personas que debemos de conocer están desde 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 4. Entonces vamos a verlas y son 5 personas. Vamos a orar para que el Señor nos muestre con la Biblia y que nosotros nos podamos identificar con ellos y pues que sirva de exhortación y también de motivación para nosotros. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a guiarnos, Señor, y nos ayuda a que nosotros seamos motivados, Señor, seamos también exhortados para que podamos hacer tu voluntad y podamos llevar el fruto del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Te pido que tú me des del poder de tu Espíritu, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de mí. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, el primer hombre que vamos a ver es la persona natural. La primera persona que hemos de conocer, nosotros que nos habla la Biblia, es la persona natural. Y la encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2, 14. Y nos dice la palabra así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos el hombre natural. El hombre natural es la persona que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él todo lo que es de Dios, todo lo que viene de Dios es locura, es locura. Y esa es la persona natural que estamos viendo ahorita mismo. Y vamos a definir a la persona natural. Definámosla. Este individuo es un humano no regenerado y por lo tanto no tiene el Espíritu de Dios. No tiene el Espíritu de Dios. Mirámoslo allí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y nos dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, ahí dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el que no tiene el Espíritu de él es que es una persona natural, una persona no regenerada, es una persona que no puede entender las cosas del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. El no creyente, el hombre natural, no ha nacido de nuevo, está perdido y bajo el control del mundo, la carne y el diablo. Precisamente los mismos enemigos que son del cristiano, él está en amistad ¿con quién? Con el mundo, la carne y el diablo. Es todo lo que conoce y está bajo ese dominio, bajo ese reino, ¿verdad? Efesios 2, del 1 al 3, nos habla claramente que nosotros antes pertenecíamos a esa clase de individuo, éramos personas naturales, ¿sí? Y leamos lo que dice allí en Efesios capítulo 2, y viene el versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, quiere decir separados de la vida espiritual de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? Ahí está, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo, cuando no éramos creyentes, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces muestra muy claramente la persona natural es un hijo de ira, está destituido de la gloria de Dios, está en desobediencia. Se conforma al mundo, tiene como príncipe o como rey el príncipe del aire, que está hablando de Satanás, y está moviéndose bajo ese dominio. Veamos el texto nuevamente en 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14 y nos muestra claramente lo que dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora veamos que este no creyente no percibe las enseñanzas del Espíritu de Dios porque le parecen locura, ¿sí? Le parecen locura, le parecen salidas de
de lo que para él considera que es racional. Es más, la palabra de Dios nos describe en Romanos 3 que no hay quien entienda ni siquiera uno, o sea que el hombre natural tiene aún, tiene su mente también pervertida por causa de su moralidad, a causa del pecado. La persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Judas 18 y 19. Vamos a Judas ahí antes de Apocalipsis, versículo 18 y 19. Judas 18, 19. Y dice la palabra: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces claramente son personas que no tienen el Espíritu de Dios y son personas que son burladores aún de las cosas de Dios. ¿Sí? Yo por lo menos cuando estaba en mi estado natural, como persona natural sin conocer a Cristo, era también de aquellos quienes me burlaba, ¿verdad? Me burlaba de aquellos que hablaban de Dios, hablaban de la palabra de Dios. También la persona natural es descrita claramente en Romanos capítulo 1. Vamos un momento allí. Romanos capítulo 1 se refiere, como ya hemos visto, al pecador inmoral, ¿verdad? Es aquel que rechaza la justicia de Dios revelada desde el cielo. Lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice allí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Y dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a través de la creación, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que la persona natural es inexcusable delante de Dios, pero él retiene la justicia de Dios, su revelación de su existencia, en su injusticia, y decide vivir como si Dios no existiera. Él es su propia ley, ¿verdad? Entonces, así es. Vemos también que la persona natural considera entonces que las cosas de Dios como locura. También la podemos ver en Juan capítulo 14. Vamos a ir a Juan capítulo 14, cuando el Señor promete de enviar el Paracleto, el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios allí en Juan 14, 17. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ¿qué? Recibir, hablando de la persona natural, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, hablando de Jesucristo. Moraba con ellos y el Espíritu Santo iba a estar en ellos el día de Pentecostés. Entonces claramente está mostrando la palabra de Dios que la persona natural considera las cosas de Dios como locura. ¿Sí? Dice el necio en su corazón: no hay Dios, ¿verdad? Y esa es la persona que trata de vivir como si Dios no existiese. Primera de Corintios 1, 18 también nos habla la palabra de Dios. Vamos allí. Primera de Corintios 1, versículo 18. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que ¿qué? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces es locura para los que se pierden, dice la palabra de Dios. Está hablando de la persona natural que rechaza el Evangelio. La palabra de la cruz es locura, no la puede entender. Sí. Vemos claramente que ese es el juicio cuando la persona rechaza voluntariamente la presentación del Evangelio, considera que el Evangelio no es para él, le parece locura. La persona natural no puede entender las cosas del Espíritu. Ahora pasemos a ver otra persona, de la persona natural número 1. Número 2, vamos a ver el bebé en Cristo. Esta otra persona que hemos de conocer en las Escrituras. Y lo tenemos en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 2. 1 Corintios 3, del 1 al 2. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, el bebé en Cristo son las personas que andan como hombres, quiere decir muy parecido al caminar del hombre natural, del hombre no regenerado.
aunque esta persona es una persona salva, pero es inmadura, es recién nacida en Cristo. Definiendo al bebé en Cristo, definamos al bebé en Cristo. Este creyente recién nacido es inmaduro en la fe y por lo tanto carnal o mundano en su pensamiento, ¿sí? Por causa de su madurez, porque está recién nacido. O sea que por sí el bebé en Cristo es debido a su recién nacimiento en Dios. Debido a que apenas entró dentro de la familia de Dios, tiene todavía su mente, le falta ser transformada, ¿verdad? Su mente todavía está conformada a muchas cosas de este mundo, pero no quiere decir que esta persona no sea regenerada. Esta persona ha sido regenerada porque ha puesto su fe únicamente en la muerte y resurrección de Jesucristo por sus pecados. Y la palabra de Dios dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Pero obviamente todavía le falta crecimiento espiritual, entonces es carnal debido a que es un bebé espiritual. No necesariamente porque es una persona que está rehusando conocer de Él, de Dios, no necesariamente. Este creyente tiene un deseo por la palabra de Dios, pero no necesariamente camina consistentemente por el Espíritu Santo. Apenas es recién nacido en Dios y vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. Es inexperto en la palabra de Dios debido a que es un bebé en Cristo todavía. Entonces vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por ende, está diciendo prácticamente que el bebé en Cristo es una persona que, obviamente, es una persona que todavía no tiene sus sentimientos, o su discernimiento bien desarrollado, ¿sí? Es más, no tiene su discernimiento bien desarrollado debido a la falta de crecimiento. Todavía le falta crecimiento, le falta aprender la palabra de Dios y por lo tanto el alimento sólido o las doctrinas profundas de la palabra de Dios todavía no son comprensibles para él. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no tiene un buen discernimiento del bien y del mal. Es más, si es una persona que apenas conoció a Cristo hace poco, le aconsejo que sus mejores amistades son personas maduras en Cristo, a quienes está enseñando la palabra de Dios. Es bueno que reciba el consejo a través de personas que sean maduras, que vamos a ver más adelante que es otro personaje que hemos de conocer. ¿Por qué? Porque estas personas tienen los discernimientos, tienen el pensamiento o la percepción mental para tomar buenas decisiones, debido a que su mente ha sido ya desarrollada hasta cierto punto en su madurez, en su experiencia de vida, para tomar buenas decisiones, ¿sí? ¿Cuál es el peligro que puede tener un bebé en Cristo, al igual que el hombre carnal, aquel que descuida y que es carnal por descuido, ¿verdad? No porque recién nacido, sino porque lleva mucho tiempo habiendo conocido a Cristo, pero no quiere crecer espiritualmente con la palabra de Dios? Ambos tienen un peligro, tanto el bebé en Cristo, debido a que nació en Cristo y necesita la leche espiritual, como aquel que es carnal y que lleva bastante tiempo de haber conocido a Cristo como Salvador, pero no ha crecido. Ambos pueden ser engañados en su manera de pensar. Miremos lo que dice la palabra de Dios en la 2 de Corintios 11:3, por favor. 2 de Corintios 11:3. Una cosa que ataca a Satanás a nosotros es nuestros sentidos. Y nuestros sentidos se pueden extraviar de la fidelidad de Cristo. En 2 Corintios 11:3 vemos el ejemplo y quiero que veamos esa parte que es bien importante. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice así: pero temo que como la serpiente le dice a los corintios, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad de ¿quién? A Cristo. O sea que nuestros sentidos, en el griego viene noema, el griego noema, que significa
tu percepción mental sea extraviada, tu mentalidad, ¿sí? Entonces, tanto puede afectar al bebé en Cristo porque todavía no tiene la mente desarrollada, aunque tiene posicionalmente la mente de Cristo, todavía no ha conocido realmente muchas cosas acerca de Cristo, para que su mente pueda expresarse en su manera para tomar decisiones. Por lo tanto, puede ser engañado por Satanás. Y por eso es importante que el bebé en Cristo tenga buenos mentores y que sean personas maduras en la iglesia, personas que usted le vea que tengan buen testimonio y que su caminar vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Tome decisiones conforme con ellos, siga la consejería de ellos. Es bien importante eso. Y eso le ocurre tanto al bebé en Cristo como el cristiano carnal, que vamos a ver después, ¿verdad? No debemos culpar a esta persona, al bebé en Cristo, por su falta de entendimiento. Él o ella necesita tiempo y motivación para crecer espiritualmente. Es por falta de tiempo, no necesariamente porque no quiera aprender la palabra de Dios, sino por la falta de tiempo. También se necesita que esta persona aprenda los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y entonces una persona que madura, que la ame y que le ayude a crecer espiritualmente. Miramos lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y lo vemos allí en el versículo 14 al 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre o invención humana, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Entonces muy claramente vemos que no debemos culpar a esta persona por su falta de entendimiento. Él o ella necesita tiempo y motivación para crecer espiritualmente. ¿Por qué? Está el peligro que pueda ser extraviado no solamente por el engaño de su sentido a través de Satanás, sino también a través de estratagemas o falsas doctrinas que puedan llevarse a esta persona. ¿Cuántas personas no hemos visto que son bebés en Cristo y las primeras personas que son enviadas como emisarios del enemigo para cambiarle su manera de pensar son los testigos de Jehová, las sectas, ¿no? Los mormones? Todos ellos están prestos allí mismo, o aún sus viejas amistades para llevárselos nuevamente al mundo, ¿verdad? Están dispuestos a atacar exactamente su mente, ¿no? Entonces vemos que tenemos que ayudarles a crecer espiritualmente, estos bebés en Cristo. Ellos están aún creciendo por la sincera leche de la palabra de Dios, primera de Pedro 2:2, que todo bebé espiritual debe añorar. La leche espiritual quiere decir los fundamentos de la palabra de Dios, aprender los principios fundamentales de la palabra de Dios. Entonces vemos en la primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire que dice crezcáis para salvación. ¿Está hablando de salvación de qué? Del poder del pecado. Ahí no está hablando de salvación porque ya está salvo esta persona. Le está hablando allí que deben de desear como niños recién nacidos, que aquellos que ya han nacido dentro de la familia de Dios, deben desear la leche espiritual no adulterada, quiere decir la infalible palabra de Dios, verdadera de Dios, ¿cierto? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Obviamente, es por ella que nosotros podemos discernir entre el bien y el mal. Es a través de la palabra de Dios que tenemos respuestas tanto para los orígenes, para la moralidad, tomar buenas decisiones de qué es lo que debemos de hacer y qué es correcto. Tenemos respuestas para el propósito de la vida y tenemos respuestas para nuestro futuro de nuestra vida. O sea que en la Biblia encontramos respuestas para todo nuestro vivir. Y una persona debe conocer el carácter de Dios, quién es Él, quién es ella en Cristo, y conocer bien al Señor para que pueda tomar buenas decisiones y pueda crecer para salvación del engaño del pecado, engaño de falsas doctrinas, engaño de sus amistades antiguas que quieren llevárselo nuevamente para hacer cosas inmorales o orgullosas o lo que sea. Entonces es importante que esta persona ponga atención a la palabra de Dios y a los principales, a los fundamentos de la palabra de Dios. Ellos están aún creciendo por la sincera leche de la palabra. Textos. Veamos los textos que hablan acerca del bebé en Cristo. Veamos pensamientos que se deducen de estos dos pasajes. Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Bien importante. Primera de Corintios 3, del 1 al 2.
Dice allí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Por qué no? Porque cuando llegó Pablo allí, todos se comportaban como carnales, como niños en Cristo, como recién nacidos, ¿verdad? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces que ahora, ¿sí? Entonces el bebé Cristo no puede todavía beber el alimento sólido o profundizar en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque su mentalidad no le da todavía para poder adquirir aquellos pensamientos, ¿verdad? Pero debe añorar la leche espiritual, como vimos. Hebreos 5, del 12 al 13. Hebreos 5, del 12 al 13. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, así como el creyente carnal necesita realmente ya haber sido un maestro de tanto tiempo, haber sido salvo, ahora el bebé en Cristo no podemos esperar que sea un maestro debido a que le falta crecimiento espiritual, debido a que recién fue salvo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que tiene necesidad de la leche, necesita la leche. Este bebé creyente es inmaduro por la falta de tiempo en la palabra de Dios y por lo tanto a menudo es carnal en sus acciones, ¿sí? Mira lo que dice Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios porque es niño. Está recién nacido en la palabra de Dios, todavía no puede manejar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, y por lo tanto es inexperto en la palabra de justicia, ¿sí? No podemos esperar que esta persona, debido a su corto tiempo como cristiano, pueda ya expresar alguna madurez. No podemos esperar de esa persona tal cosa, sino de que beba de su leche espiritual. Este bebé creyente solo es capaz de recibir la leche de la palabra, no alimento sólido. Tiene necesidad de leche y no de alimento sólido, Efesios 5:12. Y hay que tener paciencia, porque yo veo iglesias que son buenas en profundizar en la palabra de Dios para los que ya son creyentes, que han tenido alguna madurez. Pero cuando llega un nuevo creyente, el nuevo creyente no entiende, no puede entender las cosas profundas de Dios. Y necesitamos personas que puedan bajar al nivel de Él y traerlo como ellos fueron traídos cuando fueron recién creyentes. ¿A qué? A una madurez espiritual, a un crecimiento espiritual. Yo he visto en iglesias en donde hay recién creyentes que se salen simplemente por eso, ¿no? Porque dice, yo no entiendo lo que están hablando allá. Y obviamente faltan personas que tengan misericordia y le ayuden a crecer espiritualmente al bebé en Cristo. Como cristiano que ha nacido de nuevo, necesita ser enseñado en las cosas elementales de la palabra. Por eso dice en Hebreos 5:12, de nuevo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sí? Este hijo de Dios no está acostumbrado a participar de las cosas profundas de la palabra de Dios, sino como a carnales, dice la palabra de Dios, se dirigió Pablo a los Corintios, como a niños en Cristo. Entonces está hablando aquí de los niños en Cristo, como aquellos que estamos viendo de los bebés cristianos. Está hablando que los Corintios, era para que hubieran ya madurado después del tiempo de que Pablo plantó la iglesia allí, y cuando volvió, los vio a ellos que no podían ni siquiera discernir alimento sólido. Lo que percibían simplemente era, tenían la mentalidad de un recién nacido en Cristo, del bebé en Cristo que estamos viendo hoy, ¿sí? Y dice que solamente pueden beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué? Carnales. 1 Corintios 3, del 1 al 3 ahí. Ahora pasemos a la tercera persona que hemos de conocer, ¿cierto? Ya vimos la primera persona, la persona natural, la segunda persona, el bebé en Cristo, la tercera persona, el creyente espiritual. Y vamos a nuestro texto allí en la 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 del 15 al 16. Y dice la palabra de Dios allí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas,
Quiere decir, tiene un discernimiento opuesto al bebé en Cristo. Este tiene ya de alguna manera sus sentidos ejercitados. Por eso dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él se autoexamina a sí mismo, él puede discernir muy claramente cuando está caminando conforme a la naturaleza pecaminosa y puede confesar su pecado inmediatamente. Puede discernir muy bien entre el bien y el mal, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice la palabra de Dios, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tiene más conciencia de lo que Él es en Cristo, debido a su crecimiento espiritual. Ese es el creyente espiritual. Definiendo al cristiano espiritual, porque tenemos que entender de que toda persona que pone su fe en Jesucristo, por primera vez para ser salvo, en su muerte y resurrección por sus pecados, esa persona por la fe en ese momento se vuelve una persona espiritual. Pero no toda persona espiritual es espiritual en el sentido de discernimiento. ¿Sí? Aquí nos estamos refiriendo más que todo al creyente espiritual que tiene ejercitados sus sentidos por la palabra de Dios, que ya tiene algún tiempo. Entonces, definiendo al cristiano espiritual. Sí. Esta persona es uno que ha confesado todos sus pecados conocidos. Tiene discernimiento cuando está caminando mal por sí mismo, ¿no? Tiene sus sentidos bien ejercitados. Es primera de Juan 1, del 6 al 10. Primera de Juan 1, del 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este es Juan quien está exhortando allí a los hermanos, ¿verdad? Y dice, pero si andamos en luz, o sea, en comunión conforme al Espíritu, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como algunos hermanos que estaban aquí en esta iglesia, algunos decían que no estamos caminando en pecado, no estamos caminando pecando. Pero el apóstol le dice que si nosotros engañamos a nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado, y la verdad no está en nosotros, es decir, no está morando en ese momento con nosotros. Y el versículo 9 dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Quiere decir, no está actuando en nosotros como debiera de actuar. Entonces claramente está diciendo que esta persona es uno que ha confesado todos sus pecados conocidos. Tiene discernimiento cuando no está caminando bien en el Espíritu con el Señor. Es sensible al pecado. Eres espiritual al instante que confiesas todos tus pecados conocidos, como dice la primera de Juan 1:9. Al instante que confesamos nuestros pecados, que simplemente confesar pecados quiere decir es acordar con Dios en lo que hemos hecho mal y decirle exactamente qué fue lo que hicimos mal. E inmediatamente dice la palabra de Dios que Él nos perdona y nos limpia de toda iniquidad. Al instante, cuando confiesas tus pecados conocidos, somos espiritual en ese instante. Para todo cristiano. No eres espiritual si estás guardando iniquidad en tu corazón. ¿Sí? En ese momento somos carnales. Mira lo que dice el Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Y vamos allí al libro de Salmos 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice David, el Señor no me habría escuchado. Entonces ahí claramente muestra que el Señor no nos escucha cuando nosotros sabemos y estamos guardando la iniquidad y no queremos confesar. Obviamente en el momento no somos espirituales, somos carnales. El bebé en Cristo, el creyente carnal y el creyente maduro llegan a ser espirituales el momento que confiesan sus pecados conocidos. Entonces muestra muy claramente que el bebé en Cristo
como el creyente carnal, como el creyente maduro, llegan a ser espirituales el momento que confiesan sus pecados conocidos. O sea que el ser espiritual quiere decir que estás en comunión con el Señor, sin importar realmente si eres un bebé en Cristo, si fuiste un creyente carnal por un tiempo, o si eres un creyente maduro. Tu espiritualidad la determina tu comunión con el Señor. No tu tiempo que llevas como cristiano, no tampoco cuánto sepas de la palabra de Dios, ni tampoco lo va a determinar si la lees o no, sino simplemente cuando tú entras en comunión con Él, cuando confiesas tus pecados y quieres tener comunión con Él. Ahí es cuando toda persona es un creyente espiritual. Entonces el creyente espiritual es un estado del cristiano únicamente. El bebé en Cristo retorna al pecado con facilidad por su inmadurez. El bebé en Cristo retorna al pecado con facilidad por su inmadurez. Y ya vimos por qué, ¿no? Porque sus sentidos pueden ser extraviados fácilmente debido a su falta de conocimiento. El creyente carnal, por otro lado, es aquel que lleva mucho tiempo en el Evangelio y de repente no quiere leer la palabra, o también aquel que después de un estado de madurez decidió realmente no caminar conforme más al Espíritu y se dedicó a la vida inmoral o a caminar conforme al legalismo, se vuelve carnal, ¿verdad? Entonces el creyente carnal típicamente regresa rápidamente a un estado de rebeldía y se queda allí hasta el domingo de comunión, por ejemplo, o justo antes de un tiempo de enseñanza. Es una persona que solamente al último momento, porque quizás se siente mal, porque piensa que dentro del edificio la presencia del Señor es más grande, entonces inmediatamente confiesa su pecado, pero de lunes a sábado vive como si no fuera cristiano, ¿verdad? Y el último llega a confesar su pecado allí, ¿no? Y el Señor no quiere ese tipo de mentalidad en nosotros, ¿verdad? El creyente quiere que todos nosotros vivamos conforme al Espíritu y no conforme a los deseos engañosos de la carne. El creyente maduro pasa mayor tiempo en comunión y de esa forma permitiendo que la semejanza de Cristo se desarrolle en su vida. Es aquella persona que no solamente te habla de la palabra y te da buen consejo, sino que ha vivido, ha pasado por experiencias, ha estado en tus zapatos, se identifica en las dificultades tuyas y es una persona que invierte su vida en los demás. Es una persona que te puede hablar por la experiencia y tiene credibilidad por su buen testimonio. Porque el creyente espiritual está en comunión, está en una postura adecuada para recibir mayor percepción en el Señor y de permitir que la palabra de Dios cambie su manera de pensar. O sea que es una persona que está dispuesta a renovar su entendimiento con la palabra de Dios para no conformarse a los deseos de este mundo. Mire lo que dice Efesios 4, vamos a Efesios 4, el 20 al 24. Efesios 4, el 20 al 24. Y dice la palabra de Dios allí: mas vosotros, le dice a los Efesios Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados, ahí está, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, mire que todo viene a través de la renovación de nuestra mente. Quien tenga nuestra mente tendrá nuestro corazón. Y es bien importante que nosotros sepamos entonces que la persona espiritual es una persona que tiene percepción en el Señor y permite que la palabra de Dios cambie su manera de pensar, ¿sí? Es una persona que prácticamente está obedeciendo a la palabra de Dios simplemente porque ha encontrado en el deleite su estudio de la palabra de Dios y se identifica con su identidad en Cristo. Una persona que ha reconocido que tiene la mente del Señor, como dice la palabra de Dios. Todo cristiano tiene la mente de Cristo, pero no todos quieren desarrollar ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Depende de nosotros que queramos crecer en la palabra.
El creyente espiritual está en posición para crecer en el Señor y llegar a ser maduro. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hablando de la justificación, y hechos siervos de Dios, que es nuestra nueva posición en Cristo, tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Entonces son personas que están buscando cosas que pertenecen a la vida eterna debido a su posición que tienen en Cristo. Son personas que pueden traer cosas que son pertinentes a la vida eterna. Son personas que se identifican con su nueva ciudadanía que está en los cielos. Son personas que representan bien a su ciudadanía aquí en la tierra, su ciudadanía celestial, y son buenos embajadores aquí en la tierra. Y cada cristiano puede llegar a hacerlo. Cada cristiano puede llegar a hacerlo. El creyente entonces espiritual está en posición para crecer en el Señor y llegar a ser maduro. Es más, es una persona como Romanos 12 lo dice, ¿no? Vamos allá a Romanos 12, por favor. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo lógico que todo cristiano debiera de hacer debido a su nueva posición en Cristo, debido a que está muerto al pecado, ciertamente, y vivo para Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. La palabra significa metamorfos, y transformados quiere decir cambiar de forma. Entonces, ¿qué pasa? Cambia de forma de ¿qué? Su entendimiento, porque dice allí, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? La persona espiritual, ¿cierto? Y aquellos que han llegado a alcanzar cierta madurez, son personas que realmente se les ve la buena voluntad de Dios en su vida. Y son aquellos quienes experimentan su agradable y perfecta presencia en sus vidas. Es bien interesante ver eso, que aquellas personas que quieren madurar, se les ve realmente el gozo del Señor, se les ve el fruto del Espíritu Santo. Este creyente, el espiritual, mantendrá su espiritualidad si es que camina según el Espíritu. Porque acuérdense que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16. Vamos allí. Gálatas 5:16. Dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Obviamente una mejor traducción en el griego sería, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacerás los deseos de la carne. Quiere decir que el andar en el Espíritu significa cuando nosotros nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios. Cuando nos consideramos quienes hemos sido hechos en Cristo, entonces dice la palabra de Dios que los deseos de la carne no van realmente a tener dominio sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque en ese momento quien está teniendo dominio es nuestro amo Jesucristo, no más el amo la carne, ¿verdad? Estamos, porque sabemos que como hemos estudiado en todo el libro de Corintios, que la carne o la naturaleza pecaminosa ha sido declarada inoperante en nosotros, siempre y cuando nosotros consideremos eso como una realidad, porque es una verdad por la crucifixión de Cristo, podemos andar y caminar conforme al Espíritu y no conforme a los deseos engañosos de la carne. Otra escritura que nos habla es entonces Romanos 6 de 10 al 11 y nos habla directamente del versículo que les acabé de mencionar, pero leámoslo dentro del contexto. Romanos 6 y lo leemos allí el 10 al 11. Dice, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió, quiere decir a la naturaleza pecaminosa, Jesucristo murió realmente, no solamente a los pecados en general, sino también al pecado que es la raíz. El pecado es la fuente del cual emana toda clase de pecados. Él murió, dice la palabra de Dios, una vez por todas. Al pecado murió una vez por todas. ¿Para qué? Mas en cuanto vive, dice la palabra de Dios, para Dios vive. Porque Él murió a la naturaleza pecaminosa. Entonces ahora nosotros podemos tomar provecho de nuestra posición en Cristo y podemos realmente a través de su muerte y a través de su resurrección vivir esa vida de gloria en estos cuerpos mortales. Y por eso dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos.
o tomar por hecho, o simplemente contar con que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa no tiene ya más dominio sobre nosotros, siempre y cuando nosotros nos consideremos esto como cierto en nuestras vidas. Colosenses 3, del 1 al 3, veamos ese versículo. Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El cristiano espiritual, cada vez que decide tomar por hecho su posición en Cristo y tiene comunión con Él, con la persona de Cristo, entonces dice la palabra de Dios que cuando aquellos quienes han resucitado con Cristo, que quiere decir todos los cristianos, pueden buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, ahí no dice porque tienes que morir, dice porque habéis muerto. Quiere decir en tiempo pasado, ya Cristo murió y nosotros hemos muerto también al pecado en Cristo. Y vuestra vida, nuestra verdadera vida, está escondida con Cristo en Dios. Y por eso ahora nosotros podemos vivir esa vida espiritual de la cual podemos llevar a cabo o podemos traer de arriba la vida espiritual que viene de los cielos aquí en la tierra. Veamos los textos, 1 Corintios 2 del 15 al 16. 1 Corintios 2 del 15 al 16. Dice la palabra, 1 Corintios 2 del 15 al 16. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea que tiene un buen sentido de discernimiento, opuesto al bebé en Cristo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tiene la conciencia, el espiritual tiene la conciencia de qué tipo de mentalidad tiene. Tiene la mentalidad de Cristo, ¿sí? Y es importante que un bebé en Cristo comience a entender aquello también. 1 Corintios 2:15a dice, el espiritual juzga o examina las cosas, las discierne muy bien. Como el creyente espiritual está correctamente relacionándose con el Espíritu Santo, tiene maravillosos privilegios, uno de los cuales es la habilidad de discernir, griego anakrinei, evaluar o escudriñar todo, incluyendo la enseñanza, situaciones y otras personas. Lo opuesto al cristiano o al bebé en Cristo y también al creyente carnal, ¿verdad? Que se deja engañar por los sentidos. Este se dirige por la palabra, por la objetividad de la palabra de Dios. Por lo regular, el bebé en Cristo y el cristiano carnal, esos dos tipos de individuos se dejan llevar por sus sentidos, sus sentidos, quiere decir por su subjetividad para tomar decisiones. En cambio, el cristiano, el creyente espiritual, aquel que está dominado por el Espíritu, toma decisiones conforme a la palabra de Dios, conforme a la objetividad de la palabra escrita. Entonces es importante que nosotros veamos que cuando una persona es espiritual, no está entristeciendo ni apagando al Espíritu Santo en ese momento, ¿sí? 1 Tesalonicenses 5:19. Lo opuesto al bebé en Cristo puede entristecer al Espíritu Santo por malas decisiones que toma, y por sus impulsos o sus sentidos, o el cristiano o el creyente carnal. Entonces vamos a ver allí 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice allí? No apaguéis, ¿quién? Al Espíritu, al Espíritu. No menospreciéis las profecías, también dice, pero dice primero, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? Porque apagando el Espíritu, obviamente, termina uno sin tener sus discernimientos bien desarrollados, conforme a la palabra de Dios, sino conforme a los deseos de la carne. Y es el peligro allí. Efesios 4:30, Efesios 4:30.
Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:30. Dice la palabra, y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Redención. Entonces, obviamente, muestra claramente la palabra de Dios que una persona espiritual hace lo opuesto, o sea, no contrista al Espíritu Santo y no está, al contrario, el Espíritu Santo le aprueba lo que hace porque está caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo le aprueba? Dándole paz en sus decisiones y también llevando el fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad, todo lo que pertenece a la vida eterna. Ahora, 1 Corintios 2:15b. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque él se puede examinar a sí mismo. Es una persona que es sensible al Espíritu de Dios debido a su proximidad con el Señor y su palabra, ¿verdad? Es una persona que detecta claramente cuando está caminando conforme a la carne y entonces confiesa su pecado. Tiene sensibilidad, se puede examinar a sí mismo. No está bajo el escrutinio de otros, no es objeto de críticas, el cual es otro beneficio. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Es una persona que no se deja también dominar por el orgullo tampoco. Entonces tenemos a Romanos capítulo 6:22. Y dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados, tiempo pasado, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es una persona que ha entendido bien la gracia expresada en la Biblia y puede experimentar la gracia de Dios para su santificación. ¿Por qué? Porque ha entendido la liberación que ha habido, que ha sido causada en el Calvario en el momento en que fue salvo. Es una persona que no solamente utiliza el Evangelio, que es poder de Dios para su salvación, sino que a través de la fe, este hombre toma provecho de su posición en Cristo, del Evangelio nuevamente, para caminar diariamente. Se identifica con la cruz diariamente, con quien es en Cristo. Cuando eres espiritual no quebrantas la ley, lo opuesto al bebé en Cristo por su inmadurez, ¿verdad? O también lo que le pasa al creyente carnal que lleva mucho tiempo caminando y es rebelde porque no ha querido crecer espiritualmente. Ese quebranta la ley de Dios, ¿verdad? Pero el espiritual no quebranta las leyes. En cambio lleva los hermosos frutos del Espíritu Santo. Ahora, cuando decimos que no quebranta la ley, no quiere decir que nunca más peca, sino simplemente que tiene una vida de consistencia. Su vida en general se le ve la consistencia de caminar en el Espíritu, ¿verdad? Y para no satisfacer los deseos de la carne. En cambio, él dice, él lleva los hermosos frutos del Espíritu Santo. Por supuesto, esto le complace a Dios y nadie está desconforme contigo cuando tú estás caminando conforme al Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice Gálatas 5:22. Cuando tú caminas conforme al Espíritu, tú caminas en amor. Gálatas capítulo 5, 22. Y dice la palabra allí, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, ¿sí? No hay nada que te haga condenar contra el amor o contra la paciencia o la benignidad. Tú cuando llevas este tipo de fruto, trae el bienestar a los demás aún. Trae el bienestar de uno mismo, de la familia, de todo, ¿no? Debido a nuestra relación con Cristo, nuestra comunión que tenemos con Él. Romanos 8:40, vamos a Romanos 8:40 allí. Dice la palabra en Romanos 8:40. Esta es la referencia. No hay 8:40, parece ser que es otra referencia allí, ¿verdad? Pero bueno, ya se tienen la idea de lo que Gálatas 5:22 dice, contra tal cosa no hay ley.
¿Por qué? Porque son producto del Espíritu Santo. Nosotros no podemos manufacturar el amor, no podemos desarrollar la paciencia, el gozo. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente espiritual tiene conciencia de la mente que le ha dado Cristo. ¿Sí? Busca el caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El creyente espiritual puede disfrutar y beneficiarse de la mente o forma de pensar de Cristo. Él quiere alinear su vida conforme a la mente de Cristo. Es una persona, como vimos, que no se conforma a los deseos engañosos de la carne, sino que se conforma a los deseos de Cristo. Es su constante anhelo, de una manera consistente, el buscar, el pensar como Dios piensa, el acomodar sus pensamientos a la verdad de la palabra de Dios. Ahora veamos al cuarto tipo de persona que debemos conocer. Vimos al número 1, vimos a la persona natural. Número 2, vimos al bebé en Cristo. Número 3, vimos entonces al creyente espiritual. Ahora veamos al creyente maduro. Número 4, Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Y dice la palabra, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sí? Es una sabiduría celestial, una sabiduría que trae revelación. ¿Por qué? Porque la persona que es madura en Cristo es una persona que no se aparta de la cruz del Señor, no se aparta del poder del Evangelio. Se ha dado cuenta que el poder del Evangelio, como dice Romanos, vamos ahí un momentico, Romanos capítulo 1, por favor. Se ha dado cuenta que el poder del Evangelio no solamente es para su justificación, sino para su diario caminar. Como dice Pablo allí en el versículo 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la justificación. Al judío primeramente y también al griego, pero mira el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El cristiano maduro identifica claramente que su vida no solamente fue por la fe que fue salvo, sino para seguir caminando por la fe. Como está escrito, mas el justo, aquel que está ya salvo, se haya declarado recto delante de Dios por el sacrificio de Cristo, por la fe vivirá. Es un hombre que dice, no hay nada mejor que caminar en la fe, ¿cierto? Y por fe en el Señor Jesucristo. Definiendo al creyente maduro, Colosenses 2, del 5 al 7. Colosenses 2, del 5 al 7. Colosenses 2. Ok, aquí está. Colosenses 2, del 5 al 7, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El cristiano maduro es una persona que anda de acuerdo a cómo ha recibido a Cristo, Señor Jesús, por medio de la fe. Es aquel que no se aparta de la fe. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, no apartándose de Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, el cristiano maduro se le ven sus acciones de gracia. Es aquel que puede no solamente articular la enseñanza, sino que su vida es la enseñanza misma. Su vida es la enseñanza misma. Se le ve claramente en sus acciones la misericordia, el amor, la presencia, la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Es un hombre que es buen esposo, es un hombre que se le ve tanto en su casa como en su liderazgo en la iglesia. Se le ve su madurez en Cristo, se le ve que por todo lado emana el olor grato de la presencia del Señor. Ese es el creyente maduro. También es aquel que ha aprendido a través de la experiencia. No solamente te habla por la enseñanza, sino porque Él estuvo allí, en tus zapatos, en la situación que estás pasando. Tomó buenas decisiones y ahora puedes ponerlas con autoridad
porque en todas esas acciones Él vio a Cristo con Él, y entonces te puede motivar a que tú también tomes buenas decisiones. Romanos 12, del 1 al 2, nos habla que esta persona va bien en su camino de ser conformado a la imagen de Cristo en su vida cotidiana, como lo leímos en Romanos 2, ¿verdad? Del 1 al 2. Él se presenta como sacrificio agradable delante de Dios porque ese es su culto racional. Este es uno que realmente quiere buscar al Señor y la renovación de su entendimiento para no conformarse a este mundo, sino a la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Es aquel que se le ve lo agradable que es Dios en su vida. Es un hombre o una mujer que se le ve el gozo en el Señor. Entonces ella va bien en el camino del Señor. No quiere decir necesariamente que no tenga pruebas, sino al contrario, que a pesar de las pruebas se le ve su fortaleza, porque sabe muy bien en quién ha creído. Hebreos 5:14 es otra referencia que podemos ver en la palabra de Dios. Hebreos 5:14 dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Entonces claramente nos dice que son aquellos quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Por eso dice también la palabra de Dios que en el consejo de sabios, en el consejo de ancianos hay sabiduría, hablando allí de la madurez, ¿cierto? De los creyentes. Entonces esta persona tiene canas espirituales recibidas por el tiempo, las pruebas y las persecuciones. Es una persona que está bien fundamentada en Cristo. Segunda de Pedro 3, del 17 al 18, vamos allí. Segunda de Pedro 3, del 17 al 18. Dice, porque mejor es que padezca haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces es una persona que en realidad está dispuesta a padecer. El cristiano maduro no busca la salida fácil. Si toca padecer por la palabra de Dios, está dispuesto a padecer, pero no va a comprometer sus principios ni lo que ha creído. ¿Por qué? Porque cuando así lo requiere la voluntad de Dios, está dispuesto a padecer aún persecución, aún ser perseguido por causa del Señor, ¿no? Y va a estar firme allí. Entonces la madurez espiritual debe ser la meta de todo creyente, cueste lo que cueste. No importa la adversidad, el creyente maduro, todo lo puede en Cristo que le fortalece, como dice Pablo, ¿verdad? El creyente maduro identifica muy bien dónde está parado, para quién vive y por qué está aquí. Sabe muy bien para dónde va. Está parado en la palabra de Dios. Tiene la mente de Cristo. Veamos los textos en 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, lo que el mundo te puede proveer, ni de los príncipes de este siglo, o sea, de aquellos que están en posición de liderazgo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una de las cosas que Dios predestinó o tenía predestinado para nuestro conocimiento, para los cristianos. ¿Sí? Entonces muestra muy claro que es algo que Dios ha proveído para todos. Y sobre todo al creyente maduro tome provecho de ese tipo de sabiduría. Primera de Juan 2, del 13 al 14. Primera de Juan 2, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios allí. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y dice ahí la palabra de Dios en el 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes,
y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora en el griego uno puede ver más aún riqueza en este versículo, porque nos habla de la madurez de los creyentes y el beneficio que reciben debido a su comunión con Cristo. Entonces vemos aquí muy claramente en 1 Corintios 2:6, que el cristiano maduro, o el creyente maduro, entiende las verdades profundas de la palabra de Dios. Las entiende y las puede explicar, tanto con su boca como con su vida, por la experiencia. Vemos que en 1 Juan 2:13, como lo leímos, está creciendo en intimidad con el Señor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Juan los llama a ellos padres y jóvenes debido a su estado de mayor madurez. Ese es el sentido que nos da el griego. Está creciendo en intimidad con el Señor. En el momento en que nosotros paremos de conocer al Señor en intimidad, estamos parando nuestro crecimiento espiritual. Primera de Juan 2:14a, vemos que es fuerte, dice la palabra de Dios, porque sois fuertes. El creyente maduro es fuerte, que sabe muy bien en quién ha creído. Tiene una buena comprensión de la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en vosotros. Quiere decir, hace efecto. No solamente la conoce en su mente, sino que la ha creído y se ha hecho visible por medio de sus obras. Sus obras no son muertas, como dice Santiago, sino que se ven claramente que son hechas en Dios, como las de Abel, ¿cierto? Que aún muerto dejaron testimonio. Primera de Juan 2:14c, ha vencido al maligno en su vida diaria. O sea que el maligno no es, porque está, siempre y cuando esté caminando en comunión con el Señor, el maligno no tiene ningún problema en su vida, debido a que Él ha vencido al maligno a través de la fe en Jesucristo diaria. Hebreos 5:14a, vemos que es capaz ¿de qué? De comer alimento sólido. El alimento sólido es para aquellos que no han alcanzado madurez, dice Hebreos 5:14. La carne de la palabra de Dios le gusta profundizar y entender más para poder discernir y tomar mejores decisiones en su vida y para poder dirigir a su familia y a la iglesia en el camino correcto, en el discipulado. Hebreos 5:14b, vemos que dada su consistencia, el creyente maduro es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, ¿cierto? Y han alcanzado el alimento sólido. Mire esa palabra uso, y que por el uso ¿de qué? De este alimento sólido, el uso que tiene, la frecuencia con que se empapa de la palabra de Dios, con que realmente se mete a tener comunión con Cristo en la palabra de Dios. Entonces comienza a tener los sentidos ejercitados por la objetividad de la palabra de Dios y puede discernir muy bien entre el bien y el mal. ¿Cuánto nos falta a nosotros en la iglesia tener tal discernimiento? Importantes distinciones que debemos de hacer aquí. Todo creyente maduro es espiritual, pero no todo creyente espiritual es maduro. Muy cierto. Todo creyente maduro es espiritual. Te vuelves espiritual al instante cuando pones tu fe en el Evangelio de Jesucristo, que murió por tus pecados conforme a las Escrituras y que se levantó entre los muertos. Cuando pones tu fe e identificas que Él realmente murió por tus pecados y que resucitó para tu resurrección, entonces tienes vida eterna, dice la palabra de Dios. El momento que confiesas pecados que conoces, ya para el creyente, ya no eres controlado por la carne y como resultado deja de ser carnal e instantáneamente espiritual. Recordémonos que la confesión de pecado es únicamente para el creyente, no para el incrédulo, ¿sí? Y cada vez que cualquier cristiano o cualquier creyente, sin importar si bebe en Cristo, o si ha sido carnal, sin importar su condición, siempre y cuando confiese su pecado, dice la palabra de Dios, que en ese momento instantáneamente se vuelve espiritual, ¿cierto? Y como resultado deja de ser carnal e instantáneamente es espiritual. Primera de Juan 1:9 lo vimos, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Sin embargo, nadie es maduro en un instante, lo que tenemos que entender.
La madurez espiritual al instante es una imposibilidad. La madurez espiritual toma tiempo y una vida consistentemente caminando como creyente espiritual. Miren nomás los discípulos, ¿sí? Toma paciencia, ¿verdad? Pero finalmente mire la madurez después de la resurrección de Cristo y después del día de Pentecostés, cómo maduraron en la fe, ¿verdad? Pero al principio se les vio bastante inmadurez, como todos nosotros, ¿verdad? Pero requiere un tiempo, ¿verdad? Pero también se requiere dedicación a la palabra de Dios. La madurez espiritual toma tiempo y una vida consistentemente caminando como creyente espiritual. El crecimiento toma tiempo, más la palabra de Dios, más caminando por fe, más la gracia de Dios, entenderla bien, más caminar con la verdad de tu posición en Cristo, muertos al pecado y vivos para Dios, ¿cierto? Primera de Pedro 3:18, miremos allí. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿qué? En el Espíritu. Y dice allí la palabra de Dios así, ¿no? Es una diaria identificación por lo que Él ha hecho por nosotros, lo que puede llevar al cristiano al éxito en su vida cristiana. El camino hacia la madurez es caminando por el Espíritu constantemente, día tras día. Lo vimos, vamos a verlo en Romanos 8, el 12 al 14. Romanos 8, del 12 al 14. Romanos 8, del 12 al 14. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis, dice la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice el 14, porque todos los que son guiados, ahí está, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y que vimos en el griego allí que significa aquellos que dan lo que son guiados, más que todos son los maduros, los que han alcanzado madurez en la palabra de Dios. Gálatas 5:16 nuevamente, si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Esa es la promesa. La madurez espiritual se obtiene de una vida de consistente crecimiento espiritual. Y de nuevo, si paramos de crecer espiritualmente es porque hemos parado de conocer a Cristo. No podemos esperar crecimiento espiritual sin conocimiento de la palabra de Dios. Algunos de los creyentes más inmaduros son personas que han asistido a la iglesia por mucho tiempo y que solo confiesan sus pecados el momento antes del sermón o antes de participar de la cena del Señor, pero que no deciden constantemente caminar en comunión con el Señor el resto de la semana. Y es verdad, ¿sí? Hebreos 6 del 1 al 2, lo vemos claramente, vamos a Hebreos ahí, 6 del 1 al 2. Dice, por eso Pablo le exhorta aquí en Hebreos, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de las doctrinas del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿sí? Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Y cuántos iglesias no siguen adelante por el hecho de la inmadurez que tienen, verdad? Y las personas solamente, supuestamente están, por decirlo así, al día con el Señor, es solamente los domingos. Imposible alcanzar la madurez de esa manera. La madurez espiritual viene cuando vivimos por fe, cada momento a través del poder del Espíritu de Dios. Esto le da tiempo al Espíritu de Dios para usar la palabra de Dios y así conformarnos a la imagen de Cristo. La palabra de Dios va en conjunción con el Espíritu. Así como la palabra nos manifestó, llena de gracia y de verdad, ¿cierto? Tú no puedes conocer la gracia de Dios si no entiendes primero la verdad de la palabra de Dios. Y tú no puedes conocer la verdad de Dios aparte de la gracia. Las dos cosas van juntas. El Espíritu y la verdad de Dios van juntas con la palabra de Dios.
Aquellas personas que dicen que pueden alcanzar la madurez únicamente con la oración, déjeme decirle, no es cierto. ¿Sí? Por eso Santiago dice que el Señor no le contesta sus oraciones porque pedís mal para vuestros deseos. Solamente pide y pide y pide, pero no quieres conocerlo a Él a través de la palabra de Dios. Eso es ser egoísta. ¿Sí? Entonces la madurez espiritual viene cuando vivimos por fe cada momento a través del poder del Espíritu de Dios. Y esto va en conjunto con la palabra de Dios, para conformarnos a la imagen de Cristo. Ahora pasemos al último creyente. Ya vimos número 1, vimos a la persona natural. Número 2, vimos entonces a la persona espiritual. Número 3, vimos entonces a la persona, al bebé en Cristo. Bebé en Cristo número 2 y el espiritual número 3, el maduro número 4 y ahora veamos el último, el creyente carnal. Y vamos a ver que el creyente carnal, hermano, la carnalidad se puede expresar de dos maneras, tanto en el legalismo por un lado, como en la licencia para pecar por otro lado. ¿Sí? Tanto el legalismo, aquel que se apoya en la ley, es carnal por naturaleza porque él se apoya en su propia carne, demostrando y se apoya en la ley para mostrarle a otros que también camina con el Señor, entre comillas. Y el licencioso también es carnal porque es una persona que ha utilizado la gracia de Dios como licencia para pecar, lo cual está mal también. Entonces lo podemos ver tanto, por ejemplo, en la iglesia de Gálatas, los Gálatas insensatos, que habiendo empezado en el espíritu, ahora terminan en la carne por medio del legalismo, imponiendo leyes a las personas, pensando que así, apoyándose en la ley, pues entonces pueden agradar a Dios. Eso es carnalidad. Hay igual carnalidad como aquel que toma la vida licenciosa para hacer lo que le plazca, ¿verdad? Como en la iglesia de Corintio, que había todo tipo de fornicación, avaricia, que no había celos, contiendas, de todo eso. Entonces vamos a ver que el creyente carnal es una persona que no ha crecido espiritualmente, a pesar de que lleva bastante tiempo a partir de su conversión sin crecer espiritualmente. Veamos los textos, 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, quiere decir, andan como personas naturales, como personas inconversas. Y lastimosamente personas así hay en nuestras iglesias por doquier, ¿verdad? Es interesante ver eso. Pero también veamos la carnalidad en la iglesia de Corintios, no solamente a través de celos y contiendas y todo eso, sino también se expresa a través del legalismo. Veamos el legalismo en Gálatas capítulo 3, por favor. Y dice allí, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente fue por el oír con fe. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu en la justificación, ahora vais a acabar por la carne en su santificación, ¿cierto? Entonces ahí ve usted muy claramente la carnalidad expresada en el orgullo de las personas y también manifestada en los corintios, por el otro lado, en las disensiones, en las contiendas, en los celos, en llevar a las personas a la corte pagana para que solucionen sus problemas matrimoniales y también la inmoralidad sexual, ¿cierto? Entonces vemos los dos tipos por todo el extremo, ¿verdad? Y también se encuentra en Romanos 8, del 4 al 13. Vamos allí. Romanos 8, del 4 al 13. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando dice que el ocuparse de la carne es muerte, es exactamente todo eso de los cuales el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Corintios, que habían ¿qué? ¿Qué es lo que ocasiona muerte? Muerte significa separación, no necesariamente muerte eterna en otros contextos, que es verdad, o muerte física, sino aquí quiere decir separación a relaciones, celos, contiendas,
divorcios, habían preguntas acerca del divorcio en la iglesia de Corintio, que no había tipo de pregunta. ¿Por qué? Eso es lo que ocasiona el caminar conforme a la carne, muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, por otro lado, es vida y paz, reconciliación, hay vida, hay esperanza. Por cuanto los designios de la carne, de lo que trae una vida carnal, son enemistad contra Dios, tanto para el inconverso como para el creyente que camina conforme a la carne, ¿sí? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Ahora, cuando dice aquí que a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, está hablando claramente del creyente, que ha decidido vivir conforme a la carne y no quiere conformarse al Espíritu. No ha tenido comunión con el Señor, no quiere saber su voluntad, no quiere conocer la palabra de Dios y por lo tanto se manifiesta en carnalidad. La carnalidad también se manifiesta cuando ponemos nuestra fe en individuos y no en el Cristo vivo, cuando nos alejamos del Evangelio, tanto apoyándonos en la ley como en individuos. En la ley para los Gálatas, ¿cierto? Y las normas, y para los corintios en los personajes. Algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, y otros decían que eran muy cristianos, que eran tipo legalistas, decían que eran de Cristo. Por lo tanto, en realidad no eran de Cristo, porque en ese momento estaban, ¿cómo se llama eso? Enorgulleciéndose, pues, ¿no? Están apoyándole la ley. Entonces, obviamente, todo eso es carnalidad. Todo eso es carnalidad. Este es un bebé en Cristo, el creyente carnal, por elección propia. Ha decidido no crecer. Cuando el crecimiento espiritual debería ya de haber ocurrido en ellos, van en decadencia. Por eso Pablo dice que habiendo ya haber sido, hubieran acabado ya madurez, ¿verdad? Ahora tienen que venir como a bebé en Cristo. O como hombres, hablarle como a hombres no creyentes, ¿verdad? Porque no habían tenido crecimiento espiritual, pero era por su negligencia, ¿sí? Entonces vemos que estas personas, su vida va decayendo, ¿cierto? Ellos van decayendo, en decadencia. Y lo vimos en 1 Corintios 3:1 y en Hebreos 5, del 12 al 13 también, que no pueden digerir el alimento sólido, porque son carnales todavía. Este creyente no digiere la verdad sólida de la palabra de Dios, más bien solamente se alimenta de la leche de la palabra. 1 Corintios 3:2. Y tener necesidad nuevamente de ¿qué? Dice la palabra de Dios, de los rudimentos, ¿verdad? De la palabra, de la leche espiritual. Y no soy capaces, ni soy capaces todavía. Solamente beben la leche y no la vianda, ¿sí? Yo he visto en iglesias, hermano, en donde hay personas que llevan 15 años ya como creyentes y en la iglesia tienen clase para principiantes, clases para las personas que están ya más o menos creciditas y otros más maduros, ¿verdad? Y llevan 13, 14 años como creyentes y todavía están con los principiantes, ¿verdad? Es algo que es triste, pero están es por escogencia, ¿sí? O por el individuo, es que me gusta cómo él enseña. Entonces ese es el problema, ¿no? La persona carnal es dominada por la carne y por lo tanto él o ella son mundanos o carnales en su manera de pensar. Y como lo vimos en Corintios también, ellos se dejan extraviar sus sentidos, como Eva, ¿cierto? Que se dejó extraviar sus sentidos cuando vio el fruto y ya cuando Satanás le dijo no moriréis sino que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, como quien dice tú vas a definir realmente tus reglas y tú vas a convertirte como Dios. Cuando él le dijo eso, inmediatamente ella concibió aquello como una verdad y lo que Dios había hecho como una mentira. ¿Y qué pasó? Comenzó a ver que el fruto y sus sentidos fueron extraviados. Y aquello que Dios había dicho que era malo si lo comían, de repente lo codició ella y lo vio como ¿qué? Como un árbol ¿qué? Bueno para alcanzar conocimiento, dice, ¿verdad? Y comió, ¿sí ve? O sea que los sentidos se extravían cuando le hacemos caso ¿a quién? A la mentira y no a la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasa al cristiano carnal y también al bebé en Cristo, como lo vimos.
¿cierto? La persona carnal es dominada por la carne, por sus deseos subjetivos, por lo que siente. Lo que siente lo considera como verdad. Considera aún el consejo del cristiano maduro que le dice, mira, la palabra de Dios dice lo opuesto, pon tu fe. Nuevamente, la persona dice, no es lo que yo siento lo que vale y eso es la realidad. Y se enfoca en sí mismo, ¿sí? La persona carnal es dominada por la carne y por lo tanto él o ella son mundanos o carnales en su manera de pensar. Se comportan como hombres o mujeres naturales, aunque no lo son, porque han puesto su fe en Cristo. El cristiano carnal es caracterizado por tener conflictos en sus relaciones. Y eso sí es más cierto para dónde, ¿verdad? 1 Corintios 3:3 dice allí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Iglesia, donde usted ve celos, contiendas y disensiones, es la pregunta que dice Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y eso es lo que sucede en las iglesias hoy en día. Y también por otro lado la carnalidad del legalismo, Gálatas 5, el 19 al 21. Vamos ahí un momentico. Gálatas 5, del 19 al 21 nos muestra muy bien lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Y mira que se lo está mostrando a los Gálatas, porque el legalismo también produce este tipo de obras. ¿Usted no ha notado que de repente usted escucha de pastores o de personas que supuestamente eran grandes maestros de Dios y de todo y salen con semejante cosa y que la gente dice, pero ¿cómo es que se van a divorciar si ellos siempre parecían ser una buena pareja? Y sus hijos bien uniformaditos, con la corbatica puesta y todo, ¿verdad? Y venían todos los domingos fieles y todo y se paraba por el pecado y todo eso. Bueno, ahí está. Cayó, ¿por qué? Porque se apoyó en la ley y no en Cristo. Y la ley produce muerte. Te produce un falso sentido de justicia, pero es una justicia que viene ¿de qué? De la corrupta carne de uno. Y lo que produce entonces es las obras de la carne. Mire lo que dice allí Gálatas 5, del 19 al 21. Y se lo dice a los Gálatas porque eso es lo que manifiesta el legalismo también. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Cuántas personas dicen, oh, pero cómo es posible decir al pastor? ¿Y cómo cayó así si veía que estaban tan bien en el matrimonio? Bueno, tened cuidado con eso. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Mire que esas son las mismas características de ¿quién? También de la iglesia de Corintios. Celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, dice ahí. Como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que nosotros no debemos de manifestar ese tipo de las obras de la carne, ¿sí? Porque esas son las obras que son ¿qué? Son típicas de aquellos quienes no heredan el reino de Dios. Por eso Pablo llega y los exhorta a ellos que deben exhortarlos como bebé en Cristo, como hombres naturales, ¿sí? Tremendo. Y por eso llegó con el Evangelio nuevamente. Tremendo. No quiere decir que estaban perdidos. Quiere decir que se han olvidado quiénes son en Cristo. Mire lo fascinante que es eso, porque cuando llega el apóstol Pablo viene y los exhorta a ellos y los exhorta diciéndoles primero quiénes son en Cristo. Su posición se los acuerda, ¿cierto? Y mire lo que dice 1 Corintios 1:2, 1:1 y 1:2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo llega él? A recordarles quiénes son en Cristo. Él no llegó de una vez a decirle, estás en pecado y mira lo que estás haciendo, fornicando, disensiones. Y no, él llegó primero a mostrarle quiénes son en Cristo. Eso nos ayuda a nosotros también a cómo aconsejar a un cristiano carnal, a un creyente carnal. Dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En base a que son santos en el Señor, han sido santificados en Cristo posicionalmente, son llamados a vivir santos porque ya han sido posicionalmente considerados santos delante de Dios. Como quien dice, ahora ustedes son llamados a vivir a la altura de su posición porque esos son los que son en Dios. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Había gracia en esa iglesia? No. ¿Había paz en ella? No. Pero el Señor lo está llamando a la gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo está enfocando nuevamente a Jesucristo
que es sobre el cual habían quitado su foco y estaban edificando sobre otro fundamento que no era Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento y nos puede pasar a nosotros como cristianos, la carnalidad. Un hombre o mujer carnal es caracterizado por caminar como un inconverso, siguiendo a los hombres en lugar de Cristo. No pierde la salvación, pero pierde el gozo de su salvación. Muchas cosas pierde. 1 Corintios 3:4 nos dice allí la palabra. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy Apolo, ¿no soy carnales? Ahí está. Están quitando sus ojos de Cristo como fundamento y poniéndoselo sobre los hombres. El creyente carnal definido. Este creyente es inmaduro espiritualmente por elección propia. Este creyente consistentemente camina conforme a la naturaleza pecaminosa y por lo tanto es carnal y no espiritual. Este creyente difícilmente se distingue de un incrédulo en actitud, acciones y vocabulario. Y lo vemos en Efesios 4, el 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. Y dice así: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los inconversos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque eso es lo que puede ocurrir, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, como usted lo ve en el creyente, en el incrédulo inmoral, en el pecador inmoral que vimos en Romanos capítulo 1, del 18 hasta el 31, ¿cierto? Y dice allí, los cuales después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que es posible que nos podamos caer en semejante bajeza. ¿Sí? Tremendo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Esa palabra viciado quiere decir acostumbrado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahí está. Quien tenga nuestra mente tendrá nuestros deseos. ¿Sí? Si nuestra mente está dominada por el espíritu, entonces vamos a caminar conforme al espíritu. Si nuestra mente está dominada por nuestro antiguo amo, la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa, pues vamos a manifestar las obras de la carne. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Características de la carnalidad en Romanos 8, del 4 al 13. Vamos a ver esas características, creo que están aquí descritas. Romanos 8, 4. Romanos 8, 4. Vamos a leerlo. Dice allí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La persona carnal es un quebrantador de la ley. No anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La persona carnal tiene su mentalidad en las cosas de la carne. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, la persona carnal no está realmente gozándose de la vida abundante que Cristo prometió. Por el contrario, experimenta la muerte y mantiene quejándose, ¿verdad? Quizá, ay, yo si tuviera una vida diferente, si tuviera a mi esposo nuevamente, a mi esposa nuevamente, siempre lamentándose, ¿verdad? No se mueven del pasado, lo tienen atado totalmente. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La persona carnal tiene una hostilidad hacia Dios. Con frecuencia se queja de que Dios es distante e indiferente, cuando en realidad son ellos en su carnalidad quienes han distanciado de Dios. Y estas personas por lo regular cuestionan a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente los designios de la carne están en enemistad contra Dios.
Y comienzan a cuestionar a Dios. Oh, es que Dios es así conmigo. ¿Por qué prospera el hermano y por qué no a mí? ¿O por qué prospera el impío y a mí no, que yo soy un hijo de Dios? El cristiano carnal por lo regular, él no está endeudado con Dios, sino más bien él siente que Dios le debe a él o a ella. Romanos 8:7b, vemos aquí, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden tampoco. La persona carnal no se somete a sí misma a los mandamientos de Dios, es desobediente y orgullosa. Romanos 8:8, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La persona carnal no se somete a sí mismo a los mandamientos de Dios, es desobediente y orgullosa. La persona carnal no puede agradar a Dios, por lo tanto. Romanos 8, del 12 al 13, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, a causa de la crucifixión de Cristo. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque vivimos, como dice la palabra de Dios, si nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios, podemos vivir una vida conforme al Espíritu. La persona carnal está a punto de morir, ya sea por la disciplina de Dios, por el mecanismo destructivo incorporado en el pecado, o aún por la autodestrucción, el suicidio. Es posible, hermano. Romanos 6:23, dice la palabra de Dios claramente, porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que te traiga a ti relacionado al pecado te causa muerte, ¿sí? Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese versículo está puesto en el contexto de la santificación, no necesariamente de la justificación. Todo lo que nosotros hagamos de la carne, vamos a cosechar ¿qué? De la carne. Pero lo que sembramos en el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu. Ahí llegamos. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Hemos visto 5 clases de personas y cada uno de nosotros nos podemos identificar, por lo menos si somos creyentes, con 4 de ellas, Señor. Pero también, Padre, hay personas que quizás están escuchando este mensaje y son personas naturales. Y para ellos también hay un mensaje, y es que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Y que Jesucristo es Dios quien se hizo hombre y quien vino a salvarnos de la imposibilidad del hombre para salvarse a sí mismo. Y te pido, Padre, que si una persona pone su fe en Jesucristo, toda su confianza en que Cristo verdaderamente murió por sus pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos, aquella persona puede ser libre del pecado, puede tener paz para con Dios por medio del sacrificio de Cristo, puede heredar la vida eterna, que solamente se puede heredar por medio de la obra perfecta de Cristo. Te pido, Padre, que esa persona se enfoque en Cristo y pueda poner su fe en Él para que pueda ser salva. Pero, Padre, también te pido, si es para un creyente, Señor, que se identifica como un bebé en Cristo, que tú, Señor, por medio de la palabra le aconseja a aquella persona, sea mujer o hombre, que tenga buenas amistades, personas que sean cristianos maduros, para que le pueda ayudar en el momento de tomar decisiones, en el momento de la enseñanza y en el momento de tiempos difíciles, Señor. Que pueda escoger sus amistades, Señor. Dales discernimiento para que puedan hacer aquello, Señor. Y también, Padre, yo te pido para aquel quien está caminando conforme a la carne y es un cristiano carnal, Señor, que esta exposición le haya sido de exhortación para que vea las consecuencias de vivir una vida baja en la carne, Señor, conforme a la carne, que puede realmente cosechar todo tipo de iniquidad, al igual que el hombre natural que nunca ha conocido a Cristo, y que pueda realmente confesar sus pecados y que el Señor le limpia de todo pecado y que renueve su mente con la palabra de Dios. Que se considere como el Señor nos consideró en la cruz, muerto al pecado y vivo para Cristo. Y también, Padre, yo te pido para que aquellas personas que han alcanzado madurez, Señor, que sigan constantes en su madurez espiritual y puedan seguir discipulando a otros en compasión y teniendo paciencia con ellos, Señor. Bendícenos con tu palabra, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.